Hola y sean bienvenidos a nuestro canal, Mundo o Caballo de Troya. En este video te traemos un reportaje de cómo era la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús de Nazaret. Espero que les guste. Jerusalén es la ciudad judía por excelencia. Todos los ojos y los anhelos de cualquier judío, viviese donde viviese, estaban puestos en su ansiada ciudad santa. Jerusalén estaba situada en tiempos de Jesús en lo que fue la provincia romana de Judea, que primero perteneció a un rey súbdito de Roma y luego pasó a ser dirigida por un procurador. Jerusalén ocupaba una situación más bien hacia el sur con respecto a todo el territorio judío. Políticamente la provincia de Judea y demás provincias judías estaban sometidas a la autoridad del gobernador de la provincia de Siria y dependían de ella. La climatología, en Jerusalén, que se encuentra a 740 metros sobre el nivel del mar, la temperatura media anual es de 16 grados. La media de enero gira en torno a los 10 grados Celsius y la de agosto en torno a los 27 grados. Prácticamente nunca baja de cero, pero no es infrecuente que en verano sobrepase los 40 grados. Nunca nieva, pero las precipitaciones no suelen ser raras, y se prodigan en los meses de enero y febrero, y esporádicamente, el resto de meses excepto en verano. Sin embargo, a los judíos, mucho más que el calor o el frío, lo que les preocupaba era el viento. En primavera era frecuente el serquije, una especie de siroco o viento cálido del este, y también el kamsin, aunque más común en verano, o simún del desierto, procedente del sureste. Ambos eran de una especial peligrosidad para las personas, los animales y las cosechas. La ciudad actual y la ciudad en la época de Jesús. La ciudad actual de Jerusalén, a pesar de ser uno de los centros turísticos religiosos más importantes del planeta, no guarda apenas relación con la fisionomía de la ciudad antigua. Siglos de guerras y asedios han ido borrando las huellas del pasado hasta desfigurar la ciudad que conoció Jesús. Muy pocos de los lugares que se ofrecen al visitante como emplazamientos de los hechos destacados de la vida del Maestro ofrecen cierta verosimilitud, y su interés radica en que fue en estos lugares donde una dudosa tradición estableció el suceso. Sin embargo, en este documento no pretendemos entrar en las discusiones arqueológicas sobre lugares venerados por los creyentes, sino tan solo ofrecer una perspectiva de lo que la investigación erudita ha podido constatar. En un futuro estudio abordaremos la cuestión de la veracidad de esos lugares. Descripción general de la ciudad. La ciudad santa era, como muchas ciudades importantes de la época, una ciudad amurallada. La totalidad del núcleo urbano aparecía rodeado de un muro que le daban un aspecto alargado de norte a sur. La parte septentrional contaba con dos muros, uno dentro del otro, el primer muro norte o viaducto, que partiendo de la cara oeste del templo llegaba hasta la fachada norte del palacio de Herodes y los comunicaba a ambos por el pasaje superior del muro, y rodeando y abarcando una amplia zona hacia el norte, el segundo muro norte. Las edificaciones eran por lo común de una planta baja con un terrazo superior o desván no habitable, o de 2 plantas, para los judíos más pudientes. Entre estas viviendas sobresalían, imponentes, 2 construcciones de espectacular envergadura. Uno era el gran recinto del templo, centro religioso y espiritual, con la fortaleza Antonia, y otro el palacio de Herodes el Grande, centro gubernamental. Toda la ciudad se hallaba atravesada, de norte a sur, por una depresión o cauce llamado el Valle de Tiropeón, en hebreo Agay. A ambos lados la población se asentaba sobre varios montículos. Los montículos orientales eran el monte Moria, al noreste, sobre el que se asentaban el templo y la fortaleza Antonia, y el monte Ofel, en el extremo sureste de la ciudad, y que en tiempos antiguos fue donde se asentaba la ciudad de David o Jebús. El montículo occidental era el monte Sión, sobre el que se emplazaba el palacio de Herodes. Rodeando la ciudad santa se disponían varias torrenteras o cauces. Entre la muralla este y el monte de los olivos, llamado en griego Eleona y en romano Olivete, estaba el llamado cauce del Cedrón, que discurría por el valle de Josafat, y al sur y oeste, el valle Inono de la Gehenna, en cuya vertiente sur se hallaba ubicado el basurero de la población. Las edificaciones, limitadas por estos encajonados valles, se había tenido que extender hacia el norte, única dirección posible. En tiempos de Jesús, esta parte de la ciudad era relativamente nueva, y se disponían en ella barrios ricos y nuevos.
y muchos huertos. En aquella época no se había iniciado la construcción de una muralla que rodearía aquella zona, la tercera muralla norte, y que edificó varios decenios más tarde. Hacia el norte se hallaba otro monte alto, el monte Scopus, llamado así por la palabra griega scope igual observación, vigía. Las puertas para cruzar el recinto amurallado se disponían de unos pocos portones o puertas, que atravesaban la muralla. En la zona norte había 4, la puerta de las ovejas, que atravesaba directamente el muro del templo y comunicaba con la zona del patio de los gentiles, donde se hacía la venta del ganado y los productos para los sacrificios y tenían su mercado los cambistas, la puerta de los peces, llamada así porque allí colocaban sus puestos los mercaderes paganos, fenicios, que traían el pescado, la puerta de los jardines, que conducían hacia los huertos situados en la ciudad nueva, y la puerta vieja, muy próximas a la anterior, y por las que se accedía al barrio nuevo de la ciudad. En la parte oeste había 2 accesos, la puerta de Efraín, cercana al famoso peñasco del Gólgota, y la puerta de Lida, situada cerca de un acceso por el que se podía atravesar el primer muro norte o viaducto. La zona sur disponía de 3 puertas, la de la basura, la de los esenios, y la de la fuente, esta última llamada así por encontrarse en dirección a Enrogel, lugar donde existía un manantial. En la cara este se disponían 4 portones, el de las aguas, el de los caballos, el oriental, y el de los jueces. Los 3 últimos eran poco frecuentados para entrar en la ciudad porque obligaban al caminante a subir por unas empinadas vertientes que formaba el cauce seco del Cedrón. El templo. El inmenso recinto del templo tenía la forma de un rectángulo algo más largo en su cara norte que en su cara sur. Ocupaba solo el más de la quinta parte de la superficie de la ciudad. Aparecía cerrado por robustas murallas de unos 50 metros de altura. Su cara norte, conocida como Atrio de los Gentiles, y a cuyo extremo más occidental se hallaba adosada la Torre Antonia, medía unos 300 metros de largo. Frente al Monte de los Olivos, la fachada este, toda ella en mármol blanco, o según otros estudiosos piedra con estuco que daba la sensación de mármol, formando lo que se llamaba el Atrio de Salomón, cubría una distancia de más de 400 metros. La muralla occidental era prácticamente de las mismas dimensiones, mientras que la cara sur tenía un poco más de 250 metros, y allí se disponía otro espacio cubierto, el Atrio Regio, Stoa Real o Basílica. Este pórtico, sumamente espectacular, tenía su propia entrada desde el oeste, que comprendía una escalinata y un puente sustentado por una robusta construcción, hoy llamada Arco de Robinson, y en aquella época probablemente Arco de la Basílica. En este atrio se dirimían los asuntos civiles y no religiosos del templo, por eso tenía su entrada directa por el arco. Toda la explanada interior del recinto y que no se hallaba en el interior del espacio sagrado del santuario formaba el conocido patio de los gentiles, o explanada de los gentiles. Solo allí se permitía la presencia a los extranjeros. En el centro de la explanada se alzaba, imponente, el santuario. Para delimitar este espacio se estaba construyendo en tiempos de Jesús, pues aún no había sido terminada su construcción, un murete a su alrededor como de 1 metro de altura, llamado Soregogel. Estaba prohibido a todo pagano atravesar esta valla en construcción bajo pena de muerte. Se ha encontrado una de las inscripciones en piedra, que con letras griegas cinceladas y decoradas en rojo, para resaltar más, advertía a los peregrinos de esto: ningún extranjero pasará de esta balaustrada ni penetrará en este recinto que circunda el templo. Aquel que sea cogido haciéndolo deberá culparse a sí mismo de su muerte, que se ejecutará de inmediato. Este murete estaba siendo dispuesto con 11 puertas de acceso, 4 en la cara norte, 3 en la este, y otras 4 en la sur. La cara oeste carecía de entradas y solo tenía la fachada posterior del inmenso edificio sagrado. Para la entrada al templo existían puertas en todos los muros. En el sur, son particularmente famosas las puertas de Hulda, llamadas así en honor de la profetisa bíblica, y que eran 2, la puerta doble, de 2 vanos, usada para salir, y la puerta triple, de 3 vanos, usada para entrar. Estas puertas, a través de unos pasadizos bajo la basílica que estaban decorados con dibujos geométricos, con rosetas que recordaban el crisantemo, el ranúnculo y otras flores de la zona, y con dibujos de parras y racimos de uvas.
conducían directamente a la explanada del templo por unas escaleras. Eran las entradas que solían utilizar los peregrinos y el pueblo llano. Junto a la entrada de las dos puertas de Hulda se disponían unos mikvahot o baños públicos que los peregrinos debían usar para purificarse. En el oeste, ya hemos hablado de la puerta del arco de la basílica, por el que se entraba directamente al atrio regio, y de este modo estaban separados por distintos accesos la parte religiosa y civil del templo. Este arco, que fue el más grande del mundo en aquel tiempo, para hacernos una idea de su enormidad, pesaba 1000 toneladas, y encima de él transcurría un puente de unos 15 metros de ancho, como una autopista de 4 carriles. También en el muro oeste había otros 3 accesos aparte de la puerta de la basílica. El más importante es el que accedía al atrio occidental directamente por la primera muralla norte o viaducto en su punto de unión con el templo, y que a falta de otro nombre yo denominaría la puerta real. Josefo simplemente la llama la gran puerta. Y en efecto debía de ser la más grande. Este acceso era el que utilizaban la realeza herodiana y los ricos habitantes de la ciudad alta. Josefo nos relata un suceso, fechado poco antes de la muerte de Herodes, que los expertos creen que se refiere a esta puerta. Al parecer Herodes, para honrar a Roma, hizo situar una inmensa águila dorada colgando sobre la jamba de esta gran puerta, que provocó la indignación de los fariseos. Un par de ellos se descolgaron con cuerdas y destrozaron el águila, lo que les costó su ejecución. Al atrio de Salomón también se accedía por otros 2 accesos, situados a pocos metros por encima del nivel de la calle, y a los que se ascendía por escalinatas adosadas a las paredes del muro. Estos 2 accesos, situados a ambos lados y equidistantes de la puerta regia, ascenderían al patio de los gentiles por unas rampas como lo hacían las puertas de Hulda. Al norte, el único acceso era la puerta de las ovejas, por donde entraba el ganado para los sacrificios y para la venta. Recuérdese que los puestos de venta estaban al norte junto al atrio de los gentiles. Al este, los portones de la muralla este de la ciudad permitían acceder al atrio de Salomón directamente. Debemos tener presente que Herodes, al construir el templo, hizo extender la extensión del templo más allá de lo que el monte Moria lo permitía. Para ello, en su construcción se levantaron altos muros de contención rodeando el recinto. Luego en su interior se rellenó de tierra, y para evitar altas presiones contra los muros, se dejaron varios pisos de salas abovedadas, sustentadas por columnas y arcos romanos de 5 metros de distancia, pavimentando la superficie superior resultante, denominada podium. Sobre él se asentaron luego los atrios, la explanada de los gentiles, y el templo propiamente dicho. Por ello, el subsuelo de la explanada del templo estaba lleno de pasadizos enormes, con cúpulas abovedadas, cámaras de grandes dimensiones, almacenes, conducciones para cañerías, depósito de agua para las abluciones y demás. Todo un mundo subterráneo y desconocido para los judíos comunes de aquella época, y solo visitable por el personal del templo. La característica más impresionante del monte del templo es lo vasto de su superficie, incluyendo las explanadas adyacentes. Era el mayor complejo sagrado del mundo antiguo. La pregunta es ¿qué pudo impulsar a Herodes a emprender esta gran obra? La respuesta está relacionada con la naturaleza de las actividades del templo. Mientras otros pueblos adoraban a sus dioses en multitud de templos, los judíos servían a un solo Dios en un solo templo y se congregaban multitudinariamente con motivo de las 3 fiestas de peregrinación, Sukkot, de los tabernáculos, Shavuot, Pentecostés, y ante todo, Pesaj, la Pascua. En estas fechas, multitudes de judíos de todo el país y de todos los lugares del mundo ascendían a Jerusalén. La vasta explanada era necesaria para acomodar tanto a los visitantes como a los propios habitantes de la ciudad durante las ceremonias sagradas. A ello hay que añadir la afición de Herodes por las grandes empresas que le llevó a iniciar innumerables obras de desmedidas proporciones. Como hemos dicho, en aquella época las obras no estaban terminadas. En 46 años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Dicen los judíos a Jesús hacia el año 30. Herodes había comenzado las nuevas construcciones en el año 19-20 antes de nuestra era, y no se terminaron definitivamente hasta el año 62-64 después de Cristo, en tiempo del gobernador Albino. Sin embargo, en tiempos de Jesús, la parte más importante del trabajo ya estaba concluido. Las innovaciones de Herodes fueron estas:
elevación de los 30 metros del santuario antiguo hasta los 60 metros, un edificio actual de unos 20 pisos, construcción de una gran puerta entre el atrio de las mujeres y el de los israelitas, ampliación del atrio exterior hacia el norte y hacia el sur por medio de gigantescos cimientos, construcción de pórticos alrededor de la explanada del templo. Apenas terminadas estas obras, y antes de la insurrección judía del 66, fueron reanudadas nuevas obras. Sin embargo, desde que se consideró completamente terminado hasta que fue demolido y destruido por las tropas romanas, solo mediaron 3 a 4 años. Durante las jornadas festivas del pueblo judío, el patio explanada de los gentiles presentaba un movimiento inusitado. Buena parte de la zona norte próxima al atrio de los gentiles se encontraba atestada de tenderetes, mesas, puestos de vendedores y jaulas con animales. Este mercado se debía a la venta de los obligados animales y productos necesarios para los rituales religiosos. Allí se vendían palomas, corderos, cabritos y hasta bueyes. En muchos de los tenderetes, que no eran otra cosa que simples tableros de madera montados sobre las propias jaulas o, como mucho, provistos de patas o soportes plegables, se ofrecían y voceaban al público los productos rituales, aceite, vino, sal, hierbas amargas, menta, eneldo, comino, nueces, almendras tostadas y hasta mermelada. También en medio de aquel mercado al aire libre se hallaba una larga hilera de mesas de los llamados cambistas, griegos y fenicios en su mayoría, que se dedicaban al cambio de monedas, en especial del cambio del medio ciclo tirio para el obligado tributo del templo. El recinto sagrado del santuario propiamente dicho ocupaba un nuevo rectángulo más pequeño en el interior del patio, algo desplazado hacia el norte y próximo a la fortaleza Antonia. Sus medidas eran de unos 200 metros por 140 metros. Se hallaba rodeado de murallas más bajas que las del recinto, con atrios y guardado en sus esquinas por torretas. Dividiéndolo en dos mitades se alzaba una quinta muralla con un atrio y una amplia puerta con una entrada semicircular, la famosa puerta de Nicanor. Una de las mitades era el llamado patio de las mujeres, que no podían asistir a los oficios rituales sino de lejos, y el otro el patio de los sacerdotes, destinado a los hombres y el personal del templo. En este último es donde se encontraba el altar y el magnífico santuario, de una altura considerable, unos 60 metros, y donde los judíos tenían la creencia de que se hallaba la presencia de Dios. Constituía el lugar sagrado por excelencia, y nadie, excepto los sacerdotes, podían tener acceso a él. El templo, edificado por Herodes el Grande, había sido erigido con toda la grandeza y los lujos de la época. La construcción de los muros había sido ejecutada a base de hiladas de enormes sillares de piedra, meticulosamente encuadrados y encajados. A cierta altura de la calle se había dispuesto en los muros una hilada de piedras denominada la hilada maestra, con piedras que llegaban a medir hasta 12 metros de largo, 3 metros de alto y se calcula que 4,5 metros de espesor, superando las 500 toneladas. Las hiladas superiores e inferiores a la hilada maestra no tenían por lo general sillares tan grandes, con 1,2 metros de altura por término medio. El objetivo de la hilada maestra era dar una mayor estabilidad al resto de hiladas. Todas las piedras de la fachada tenían la clásica decoración herodiana en almohadilla, con un ribete resaltado en el borde que seguro que ofrecía curiosos efectos con la luz del sol. El mismo efecto debían producir los resaltes, en forma de taza, que servían para izar las piedras con grúas, y que normalmente se eliminaban una vez colocadas las piedras, pero que aquí en muchos casos se habían dejado. Otro dato curioso es que cada hilada estaba desplazada hacia adentro unos 2,5 centímetros, unos 2 dedos, creando un efecto pirámide que evitara ver desde la calle a los muros como si se vinieran encima. El patio de los gentiles había sido cercado con una soberbia columnata. En el pórtico regio, como ya hemos dicho, se podían contabilizar hasta 162 esbeltas pilastras de estilo corintio, de una anchura tal que requería 3 hombres con los brazos extendidos para abarcarlas. Todos estos pórticos o atrios estaban cubiertos con artesonados de madera de cedro del Líbano. Al entrar en el santuario, por cualquier parte que se viniese, el oro deslumbraba por doquier. Había que pasar portones recubiertos de oro y plata. La única excepción la constituía la puerta de Nicanor, que era de bronce de Corinto, pero que refulgía como si fuera oro. Una vez dentro,
En el atrio de las mujeres había candelabros de oro, con 4 copas de oro en su vértice, y las tesorerías del templo, donde se recogían las donaciones e impuestos, estaban abarrotadas de objetos de oro y plata. La fachada del santuario, de unos 28 metros cuadrados, 100 codos cuadrados, estaba recubierto de placas de oro. También lo estaban la pared y la puerta entre el vestíbulo y el santo. El vestíbulo del santuario estaba enteramente recubierto de placas de oro del grosor de un denario y de 100 codos cuadrados. Sobre el tejado había agudas puntas de oro para ahuyentar los pájaros. De las vigas del vestíbulo colgaban cadenas de oro. Allí mismo había 2 mesas, una de mármol y otra de oro macizo. Sobre la entrada que conducía del vestíbulo al santo se extendía una parra también de oro, la cual crecía constantemente con las donaciones de sarmiento de oro que los sacerdotes se encargaban de colgar. Además, sobre esta entrada pendía un espejo de oro que reflejaba los rayos del sol naciente a través de la puerta principal, que no tenía hojas. Había sido una donación de la reina Helena de Agavene. También había en este vestíbulo otras ofrendas. El emperador Augusto y su esposa habían regalado antaño unos jarrones de bronce y otros presentes, y su yerno Marco Agripa también había hecho regalos. En el santo, situado detrás del vestíbulo, se hallaban singulares obras de arte: el candelabro macizo de 7 brazos de 2 talentos de peso, 70 kilogramos, y la mesa maciza de los panes de la proposición, también de varios talentos de peso. El Sancta Sanctorum debía de hallarse vacío y sus paredes totalmente recubiertas de oro. Los tratados rabínicos nos hablan de 10 grados de santidad en la tierra, y que estaban situados en círculos concéntricos alrededor del Sancta Sanctorum. 1. El país de Israel. 2. La ciudad de Jerusalén. 3. El monte del templo. 4. El Soregogel, terraza con una balaustrada que la separaba del resto de la explanada del templo, y que marcaba los límites permitidos a los paganos. 5. El atrio de las mujeres. 6. El atrio de los israelitas. 7. El atrio de los sacerdotes. 8. El espacio entre el altar de los holocaustos y el edificio del templo. 9. El edificio del templo. 10. El Sancto Sanctorum. Conforme a esta división, lo que constituye el llamado atrio interior comprende los círculos de santidad 6 y 7, el atrio de los israelitas y el de los sacerdotes. Los otros 3 círculos más interiores, 8, 9 y 10, también pertenecían al atrio interior, pero en ningún caso eran accesibles a los laicos. Por el contrario, el espacio situado detrás y a cada lado del edificio no pertenecía al espacio que les estaba absolutamente prohibido. Las medidas de estos círculos, 6 al 10, se han indicado en el dibujo que se incluye. La anchura del gel era de 10 codos. Un codo era igual 525 milímetros. El atrio interior, sin embargo, no estaba directamente unido a la terraza, sino que, entre ellos, había edificios laterales donde se disponían las puertas para ir del atrio interior al gel. Estos edificios de las puertas tenían una exedra o vestíbulo, de 30 codos de ancho, con asientos y encima una habitación. Pero, entre el gel y el atrio interior no solo estaban los edificios de las puertas, sino que había otros edificios laterales que unían estos edificios de las puertas. En los laterales situados al norte y al sur del atrio interior se encontraban las cámaras del tesoro y 6 salas eran empleadas para fines cultuales o cosas parecidas. Entre el atrio de las mujeres y el gel había también edificios de puertas y otras construcciones. En particular, 4 salas de 40 codos cuadrados situadas en las 4 esquinas del atrio de las mujeres. Aquí había que sumar a estas salas las adyacentes a la puerta de Nicanor y a los 15 escalones que conducían a ella desde el atrio de las mujeres. La fortaleza Antonia, fortificación adosada al extremo noroccidental del recinto del templo, construida por Herodes el Grande al reedificar la antigua fortaleza de los macabeos llamada Baricia, la que renombró como Antonia en honor de Marco Antonio, su benefactor. Se discute entre los estudiosos si en él tenía su residencia el procurador cuando se celebraban las fiestas religiosas, o bien habitaba el palacio de Herodes, en la zona oeste de la ciudad. Lo que sí está claro, por los testimonios que nos han llegado, es que es muy probable que existiera una guarnición romana en ambas construcciones.
La apariencia y disposición de este edificio es toda una pura elucubración, pues no queda ni rastro de ruinas de él. Fue completamente demolido durante el asedio de la ciudad en la guerra judía del siglo I. Tan solo se puede apreciar hoy la base de roca sobre la que se sustentaba en algunas afloraciones rocosas al norte de la explanada de las actuales mezquitas. Por tanto, el esquema que ofrezco aquí debe tomarse con ciertas reservas y está basado en las descripciones encontradas en libros de varios especialistas. Rodeando el castillo existía un muro de piedra de 1,5 metros de alto, y tras unos 10 a 15 metros de terreno baldío tenía un foso profundo de unos 22 metros. Este foso, seco en aquella época, rodeaba la residencia del procurador romano en todo su perímetro, excepción hecha de la cara sur, que se hallaba adosada al templo. Los cimientos de este baluarte eran una gigantesca peña, alisada íntegramente en su cima y sus costados. Herodes, en previsión de posibles ataques, había cubierto los costados con enormes planchas de hierro, de forma que el acceso por los mismos resultase impracticable, y sobre esta sólida base se levantaba el fortín, construido con enormes piedras rectangulares. El foso era atravesado por un puente levadizo de unos 5 metros de longitud asentado a base de gruesos troncos sobre los que se había fijado una espesa cubierta de metal. Cerca del foso, y en su interior, adosado al fortín, se disponía la llamada piscina Struthion, una piscina que venía recogiendo el agua de lluvia desde tiempos de los asmoneos, y que actualmente ha sido localizada debajo de un antiguo pavimento de época de Adriano. Se desconoce si se alimentaba de otras fuentes que de la lluvia, y qué conductos desembocaban en ella, pero lo que es seguro es que era utilizada como abastecimiento de agua por los habitantes de la fortaleza. No existe un pleno consenso, pero se cree que los 4 ángulos del castillo habían sido reforzados por otras tantas torres, igualmente fortificadas. 3 de ellas tenían 50 codos, 22 metros, y la cuarta, la que se hallaba adosada al templo, 70 codos, 32 metros. Sin embargo, hay estudiosos, que después de leer atentamente a Flavio Josefo llegan a la conclusión de que solo existió un único y amplio torreón. La pétrea fachada gris, de 40 codos de altura, 18 metros, se hallaba coronada por un paseo de ronda perfectamente almenado, y tenía unos 100 metros de longitud, presentando 3 hileras de ventanas. Las de la primera planta eran troneras. En la parte inferior de la fachada y en su centro, una larga escalinata con 2 rampas laterales haciendo curva subían a una especie de terraza o mirador por donde se accedía al túnel de entrada, situado a unos 5 metros de altura. Esta entrada norte no es dibujada a veces en las recreaciones que he encontrado de la fortaleza, pero me parece que debió de ser una entrada esencial para permitir el acceso de caballerías y del procurador. Esta escalinata y el mirador superior, además, sería el lugar perfecto donde podría haber tenido lugar el juicio público de Jesús, aunque algunos especialistas sitúan este juicio en un amplio patio escalonado en el interior del palacio de Herodes. Al introducirse por el interior del túnel abovedado que servía de entrada en el extremo norte, se comunicaba con un patio cuadrangular a cielo abierto de unos 50 metros de lado y pavimentado con losas de caliza dura de 1 metro cuadrado cada una. Un sinfín de puertas, coronadas por dinteles de madera formando arcos de medio punto, se alineaban en los laterales, bajo otros tantos pórticos sustentados por columnatas. A aquel gran patio desembocaban los dormitorios, las caballerizas y algunos almacenes. En el centro del mismo se hallaba una columna con argollas y un pequeño estanque circular, que era aprovechado para sujetar y limpiar a los equinos. Por una escalinata de mármol blanco que arrancaba de una esquina del patio se subía a las plantas superiores. En la planta baja de la fortaleza se alojaba la tropa, y se disponían las cuadras y los almacenes. En la segunda planta tenía su residencia y sus estancias privadas el prefecto, el tribuno a cargo de la guarnición y los oficiales. En la tercera planta y superiores se guardaba el arsenal, se encontraban las habitaciones para tareas administrativas y se alojaba la parte de la tropa que se encargaba de la vigilancia desde las almenas. En una de estas habitaciones, además, se custodiaba un importante tesoro judío, las vestiduras del sumo sacerdote, que solo le eran entregadas con motivo de las principales fiestas. Era esta una de las restricciones impuestas por los romanos al normal funcionamiento del templo que más acusaban y disgustaban al pueblo judío.
Para acceder a la fortaleza, aparte del pasadizo de entrada bajo la fachada norte, existía un puente levadizo adosado a la pared oeste del templo, que accedía por un pasadizo inclinado a la base de la torre suroccidental. También había dos portones grandes y sólidos, con el tamaño suficiente para que pasara un hombre a caballo, situados en la fachada sur, la que daba a la explanada de los gentiles del templo. Por estos dos portones, situados dentro del llamado atrio de los gentiles, es por donde la tropa accedía a la explanada del templo para realizar sus tareas de vigilancia y control de la ingente población de peregrinos que llenaban el recinto santo, en especial durante las festividades. Otras construcciones. En tiempos de Jesús, el gran rey constructor fue Herodes el Grande, nacido 37 años antes de Cristo y murió 4 antes de Cristo, que dejó impronta de su afán constructor por toda la geografía judía, y mayormente en Jerusalén. Aquí damos un listado de los edificios que realizó bajo su reinado. Restauración del antiguo templo hasta dejarlo como todos lo conocemos. Fue su obra estrella. Se le llamó por ello el Templo de Herodes. Al norte del templo, dominándolo, se construyó la Torre Antonia, emplazada en el mismo lugar en que se había levantado antes la fortaleza del templo llamada Beit-Conacedes, cerca de la muralla oeste, junto a la puerta occidental que conduce a Lida. Construcción, en el mismo lugar, de las 3 torres de Herodes, y Picus, Fasael, la más alta, 75 metros, imitando el faro de Alejandría, pero de la mitad de tamaño de este, y Mariame. El magnífico sepulcro que Herodes se hizo construir en vida, pero que no fue utilizado, ya que al rey se le enterró en el Herodium. El teatro construido por Herodes en Jerusalén, el hipódromo construido por Herodes en Jerusalén, se hallaba en la parte alta de la ciudad. Construcción de un acueducto. Monumento sobre la entrada al sepulcro de David. Respecto a otras construcciones que no fueron obra de Herodes, en cuanto al gimnasio o palaestra, era un lugar de ejercicio construido en tiempos de la dominación griega. No fue edificado por Herodes. Es poco probable que aún existiera en tiempos de Jesús. Tampoco fue construido por Herodes el palacio de los Asmoneos o Macabeos, que su nombre indica claramente a qué época pertenece. Este edificio estaba situado en el extremo oeste, ocupando la parte alta de la ciudad, al oeste del templo y por encima del Sisto Mercado. Este era el palacio que ocupaba Herodes Antipas, Filipo y el resto de la familia real herodiana durante sus visitas a la ciudad. Los príncipes de Adiabene, reino situado en la frontera del Imperio Romano y Parto, en la actual Irak, después de abrazar el judaísmo y trasladarse a Jerusalén, hicieron construir otros grandes edificios por la época en que Jesús fue crucificado. Por tanto, durante la vida de Jesús, estos palacios seguramente permanecieron en construcción. Se estaría construyendo un palacio del rey Monobaso, situado en la parte sur de la colina oriental. También un palacio de la reina Helena de Adiabene. Este palacio estaría situado en el centro del Acra, también, por consiguiente, sobre la colina oriental. En cuanto a la situación exacta del palacio de la princesa Grapte de Adiabene es incierta, aunque es seguro que no estaría lejos del templo, quizás sobre la colina oriental también. La reina Helena se construyó 3 estadios al norte de Jerusalén, un sepulcro en forma de triple pirámide, donde fue enterrada hacia el 50 después de Cristo. Tenía unas espectaculares columnas y su magnificencia igualaba a la del mausoleo de Halicarnaso. Entre las grandes obras de la construcción tenemos que mencionar finalmente el acueducto construido por Poncio Pilato. Para construirlo tomó el dinero del templo y aquella obra provocó una revuelta popular, que tuvo que ser sofocada con los garrotes de los soldados. Hacía el mismo recorrido que el construido por Herodes, pero de modo más corto y seguro. Los materiales con que se construyó eran plomo y argamasa. Un último edificio, sobre el monte Ofel había una sinagoga con un albergue para forasteros y una instalación de baños. Construcciones artísticas. Las construcciones anteriormente mencionadas son, en su mayor parte, edificios suntuosos. Los oficios artísticos encontraban en ellos un amplio campo de trabajo. Especialmente el palacio de Herodes era rico en singulares obras de arte. Los más diversos artesanos habían rivalizado tanto en el ornato exterior como en la decoración interior, lo mismo en la elección de los materiales que en su aplicación, tanto en la variedad como en el lujo de los detalles. Intervinieron escultores, artistas tejedores, instaladores de jardines y surtidores,
plateros y orfebres. Las principales obras artísticas son los sepulcros llamados tumbas de los reyes y los 3 monumentos funerarios del Valle Cedrón, hoy conocidos como sepulcros de Absalón, de Santiago y de Zacarías, o monumentos de los profetas. Las tumbas de los reyes son el panteón de Helena de Adiabene, enfrente del sepulcro de Helena, en las 3 pirámides que su madre había mandado construir a 3 estadios de la ciudad. Hoy se encuentra en bastante buen estado una cornisa con guirnaldas de frutos y follaje en forma de volutas. Ante la entrada que conduce a la instalación funeraria yacen restos de columnas, entre las cuales se encuentran capiteles corintios. Esta construcción seguramente no existía en vida de Jesús, pues la reina Helena se trasladó a Jerusalén hacia el año 30 después de Cristo y falleció en el 50 después de Cristo. En la tumba de Absalón se conservan capiteles dóricos y jónicos, semicolumnas y pilastras, e inmediatamente sobre los capiteles se encuentra un friso decorado. El arquitrabe es dórico. En la tumba de Santiago hay columnas con capiteles dóricos, y encima un friso dórico con triglifos. En la de Zacarías se pueden ver 4 capiteles jónicos. Construcciones corrientes. El subsuelo de Jerusalén estaba casi hueco. Las cavernas reales sirvieron durante mucho tiempo como canteras. Aún existen estas famosas cavernas o cuevas, como la llamada Cueva del Algodón. Estas cuevas se extendían a lo largo de centenares de metros. Una caverna particularmente grande y desierta era la caverna de Sedequías. Tenía unas 12 millas de extensión, seguramente, millas egipcias, es decir, unos 19 kilómetros bajo la colina del templo y los atrios había una caverna. Los pasos subterráneos de la ciudad eran también una obra muy corriente y de un gran uso en tiempos de guerra. Allí se escondían muchos habitantes. Eran también muy frecuentes las fuentes, los pozos y cualquier otra excavación de cuevas, así como hornos y lugares para la salida de humos. Existían varios canales en la ciudad. El agua necesitaba siempre, en un lugar tan árido en verano, de cisternas donde guardarse y pozos. Había un canal que iba desde el atrio exterior al Valle Cedrón, hacia el sur. Entre la torre y Picus y la puerta de los esenios se hallaba un lugar llamado Beso u Betso, lugar de la basura. Era el sitio donde se tiraban los desperdicios. Cerca del Valle Hinón se encontraba asimismo la llamada Puerta de la Basura. Se debe a que el Valle Hinón estaba desacreditado desde tiempos antiguos, pues estaba relacionado con el antiguo culto a Moloch. Este valle pasa por un lugar llamado Gehenna, de donde tomó ahí el significado de lugar maldito, o infierno, que luego se le dio. También existían en Jerusalén desagües, y algunas de estas instalaciones estaban plenamente a la altura de la época moderna. Tenían por dentro una altura de 1,78 a 2,36 m, y de ancho, entre 0,76 y 0,91 m. Parecen haber estado provistos de orificios para recibir el agua de la calle, lo mismo que de registros de limpieza. La ciudad, Jerusalén, se dividía en aquella época en 2 grandes núcleos, separados por la depresión o valle del Tiropeón. Cada estaba cruzado por sendas calles principales, adornadas con columnatas. La gran calle del mercado, en la zona alta, bazar de la puerta de Damasco, y la pequeña calle del mercado, en la baja o ciudad vieja, y que seguía poco más o menos el fondo del valle Tiropeón, actual calle la extensión del templo. El valle Tiropeón constituía el único enlace entre el barrio norte y el barrio sur de la Acra. Estas 2 arterias comerciales estaban unidas por un enjambre de calles transversales que constituían un auténtico laberinto. En esa red de callejuelas, la mayoría sin empedrar y sumidas en un pestilente olor, mezcla de aceite quemado, guisotes y orines arrojados al centro de la vía, se hacinaban miles de viviendas, casi todas de una sola planta y con las paredes desconchadas. Todas las calles procedían del este y del oeste y atravesaban el valle de Tiropeón. La más importante de estas transversales era la calle que iba desde el palacio de Herodes al templo, alcanzándolo en el puente. Principales bazares comerciales de hoy. Esta calle corría paralela bajo la sombra del enorme viaducto que formaba la primera muralla norte, y que discurría desde la puerta de Lida hasta un acceso occidental en el centro de la fachada oeste del templo. Las 2 calles principales desembocaban finalmente en otra mucho más ancha o calle de la piscina, porque desembocaba en la famosa piscina de Siloé o del Enviado, en el extremo sur de la ciudad,
junto a la gran piscina antigua y al portón de la fuente. Estas piscinas se alimentaban de una fuente, la fuente Gihón, que, desde un manantial junto a la muralla, atravesaba la muralla por el llamado túnel de Ezequías. El enjambre de artesanos y mercaderes de ambas zonas había provocado en la ciudad una clara rivalidad entre ambos sectores, llegando a extremos insospechados. Resulta que mientras que en la ciudad baja o antigua se habían afincado las profesiones más nobles y consideradas, en la ciudad alta dominaban los artesanos paganos, los prosélitos, y sobre todo, la comunidad de los bataneros o blanqueadores de tejidos, que a causa de su desagradable profesión, habían sido despreciados. Son estas profesiones y lugares los que ubicamos a continuación en el siguiente listado. En la ciudad nueva, en la callejuela de los cardadores de lana se situaba el bazar o mercado de los vendedores de lana, con acentos norte debía haber bataneros en la ciudad nueva pues en el ángulo nordeste de la muralla más septentrional había un monumento al batanero, y también un mercado de vestidos. En el suburbio norte estaría el taller de los curtidores. Finalmente, fuera de los muros de la ciudad, al norte, estaría el bazar de los herreros. En la ciudad alta tenemos al norte el barrio más importante de los bataneros, todos ellos paganos, y los artesanos de los objetos artísticos. Finalmente, en la ciudad baja, cerca de la puerta de la basura, el barrio de los tejedores. Como vemos, la mayor parte de los oficios despreciados se situaban en lugares apartados. Los tejedores estaban próximos a la puerta de la basura, que era un barrio despreciado. Los sastres, además, solían situarse junto a las puertas de las ciudades, pues su profesión no estaba muy bien vista. A causa de que en la ciudad alta se situaban los bataneros paganos, el esputo en la calle de uno de estos bataneros era considerado impuro, lo cual quiere decir que las gentes preocupadas por su pureza ritual no frecuentaban nunca esta zona de la ciudad. Los mercaderes de Tiro, paganos, que traían el pescado a la ciudad se situaban en la puerta de los peces. Esta zona, la zona norte de la ciudad nueva, era lugar frecuente de artesanos y mercaderes paganos y era una zona poco frecuentada por los judíos ritualistas. Los curtidores, según una ley, tenían que establecer sus talleres fuera de la ciudad, y de cualquier ciudad, a una distancia mínima de 50 codos. Otros gremios de los que se desconoce su ubicación son los siguientes: el bazar de los panaderos. Piénsese que era extraño un bazar de los panaderos pues en aquellos días el pan solía hacerse en las casas, y seguramente tenía relación con los sacrificios de panes en el templo, la calle de los carniceros, un mercado de aves cebadas, y otros. En las zonas de paso como los portones y las proximidades de las murallas se disponían también otro grupo de gentes muy numerosas en aquellos días en las ciudades, los mendigos. Existían distintos grupos con afecciones semejantes: cojos, lisiados, leprosos, ciegos. Los alrededores de Jerusalén eran ricos en olivares. Los olivos ocupaban el primer lugar entre los árboles y plantas de la ciudad y sus alrededores. El suelo era muy apto para el cultivo de este árbol. De hecho, en tiempos de Jesús estaban los olivares mucho más extendidos que en la actualidad. Diversos nombres de la ciudad están compuestos con aceite, aceitunas y olivos. Al este de la ciudad se encuentra el Monte de los Olivos, llamado también Monte de los Olivares, Montaña de las Aceitunas, u Olivete. En hebreo las plantaciones eran de una especial importancia y número. También consta que al sur de la ciudad existían olivares. En el valle Hinnom se disponían numerosos lagares en las afueras de la ciudad, por todas partes. Tiene particular curiosidad el hecho de que Jesús se alojó varias veces cuando estuvo en Jerusalén en el Monte de los Olivos, en una finca llamada Getsemaní, palabra hebrea que significa lagar de aceite. Se comprende que lo hiciese. Las fincas de este tipo abundaban mucho en la ciudad, y además, el Monte de los Olivos era un lugar muy frecuentado por los galileos durante sus peregrinaciones festivas. Al norte existían multitud de huertos, con sus cercas y vallados. Toda la parte norte, desde hacía mucho, estaba llena de jardines, o más exactamente de huertos. Por eso había una puerta en la ciudad que recibía el nombre de Gennat, puerta de los jardines, y que estaba situada en la primera muralla septentrional. 2 kilómetros escasos al este de la ciudad se encontraba la aldea de Betania. Entre Jerusalén y Betania había numerosos árboles. Betfagé, la aldea próxima a Betania,
Tiene un nombre que traducido significa Casa de los Higos Verdes, lo que indica la importancia de las plantaciones de higueras en esa zona. Al sudeste, el curso inferior del Valle Cedrón era especialmente idóneo para el cultivo de huertos. Ciertamente, el Valle Cedrón era un wadi que solo tenía agua en invierno, como aún hoy. Sin embargo, recibía un riego peculiar. Un canal suministraba la sangre de las víctimas sacrificadas en el templo y era conducido a estos huertos, sirviendo además de inmejorable fertilizante. Sobre la colina occidental de Valle Cedrón, al sur de la explanada del templo, se cultivaba sin duda la vid. Más hacia el sur, por debajo de la piscina de Siloé, los huertos del Valle Cedrón recibían las aguas de la fuente de Siloé. En realidad, la fuente nacía más al norte, en la fuente de Gijón. En la confluencia de los valles Cedrón e Hinnom se encontraban, ya desde muy antiguo, los jardines reales, en los cuales nacía una fuente, en Rogel. En estos jardines se hallaban los lagares reales. Al sudoeste de la ciudad, una aldea llamada Erebintonoicos alude al cultivo de garbanzos. Importancia económica, política y religiosa de la ciudad. Importancia económica. Una parte del territorio judío era llano, en la región de Samaria y en la limítrofe con Idumea, mientras que la otra, la del centro, era montañosa. Por eso había que cultivar la tierra con cuidados continuos para que también los habitantes de la montaña obtuviesen abundante cosecha. La ciudad de Jerusalén, por ello, tenía necesidad de importación de víveres. La ciudad no solo tenía que alimentar a su población, sino también a las multitudes de peregrinos que por las fiestas inundaban la ciudad 3 veces al año. En comparación de tales necesidades, las primicias no pesaban nada en la balanza del abastecimiento de Jerusalén. Además, no se sabe bien hasta qué punto eran entregadas, aparte de que eran propiedad de los sacerdotes, y en cuanto a otros tributos en especie, podían pagarse en el lugar donde se habitaba. La situación se agravaba más con esta circunstancia: los alrededores eran notoriamente poco aptos para el cultivo del trigo, y carecían de ganado vacuno. Ordinariamente, la ciudad podía satisfacer en Palestina sus necesidades alimenticias. Solo en tiempos de escasez, o después de guerras, dependía del comercio con países lejanos. La ciudad, debido a su situación, no solo estaba necesitada de productos esenciales, sino que carecía también de recursos de vital necesidad, materias primas y, sobre todo, metales. Por consiguiente, tenía que importar también las materias primas, en parte de Palestina y en parte de países lejanos. Entre los productos agrícolas, trigo, aceite y vino, de la provincia de Siria, incluida Palestina, solo el vino parece que ha sido exportado en gran cantidad. Respecto a Jerusalén en particular, no podría pensarse en la exportación de trigo. Tampoco había un producto fabricado en Jerusalén que fuese característico de la artesanía de la ciudad. Sin embargo, el aceite estaba a la cabeza de los productos de Judea o de los alrededores de la ciudad. Además, la demanda de aceite en el norte de Siria era a veces tan grande, que su precio era allí muy elevado. En Giscala, al norte de Galilea, 20 sextarios de aceite no costaban más que 1 dracma. En cambio, en Cesarea de Filipo, situada al pie del Hermón, a unos 30 kilómetros de distancia, el precio de 2 sextarios era de 1 dracma, es decir, 10 veces más. Por tanto, debemos concluir que Jerusalén era exportadora de aceite e importadora de prácticamente el resto de productos básicos. Importancia política. Jerusalén era el centro de la vida política judía. La gran atracción que ejercía sobre los extranjeros se explica por estos 3 hechos. Era la antigua capital, la sede de la Suprema Asamblea y la meta de las peregrinaciones festivas. Jerusalén era la antigua capital. La corte de Herodes constituía un motivo de gran atracción para los forasteros. Reinaba plenamente el espíritu helenista, con luchas de fieras, juegos gimnásticos, espectáculos, carreras de carros en el hipódromo y representaciones teatrales. Extranjeros participantes, activa o pasivamente, en las competiciones deportivas, literatos y otros personajes de cultura helenística eran los huéspedes de la corte de Herodes. A esto se añadían las numerosas relaciones oficiales mantenidas por Herodes. Debido a estas venían a Jerusalén enviados, mensajeros y guardias extranjeros. Jerusalén era también la sede de la Suprema Asamblea. Allí tenía sus sesiones el Sanedrín, que, por su origen y naturaleza,
Era la primera autoridad del país y cuya competencia se extendía a todos los judíos del mundo. Así era, por lo menos teóricamente. Su prestigio de suprema instancia le garantizaba el ser escuchado por todos los judíos, aunque difícilmente podía usar medios coercitivos fuera de Judea, desde que Judea se convirtió en el año 6 d.C. En provincia romana era el Sanedrín su primera representación política. Una comisión del Sanedrín constituía la asamblea financiera de las 11 toparquías judías, distritos en que los romanos habían dividido el país. En aquella época era también el Sanedrín la primera instancia de la provincia en los asuntos municipales. Finalmente, constituía la suprema instancia judicial judía para la provincia de Judea. El Sanedrín, debido a su importancia, mantenía relaciones con los judíos de todo el mundo a través de sus sinagogas y, dentro de Judea, unía a Jerusalén administrativamente con la más pequeña de las aldeas. En el templo se celebraban las 3 fiestas de peregrinación. Las caravanas que acudían a ellas, debido a la importancia política de las reuniones festivas, crecían enormemente los años de agitación. A partir del año 6 después de Cristo, Jerusalén fue solo una ciudad romana de provincia con guarnición, pero eso influyó muy poco en el movimiento de extranjeros. Por la fiesta de la Pascua, y hasta con cierta regularidad, venía el procurador romano de Cesarea a Jerusalén con una fuerte escolta de soldados para administrar justicia. Así pues, dada la importancia de Jerusalén como centro de la vida política judía, acudían a ella numerosas personas, tanto por asuntos públicos como privados. Y la importancia política de la ciudad también influyó directa e indirectamente en el comercio. De forma directa, los reyes tenían grandes necesidades debido a su tren de vida fastuoso. A los materiales empleados en las construcciones suntuosas, que debía proporcionar el comercio lejano, debían añadirse las producciones de la civilización extranjera. De forma indirecta, desde siempre, el centro político había constituido un polo de atracción para las riquezas nacionales. En Jerusalén se encontraban los arrendatarios de la aduana, no solo los que arrendaban la aduana del mercado de Jerusalén, sino los que contrataban distintos aduaneros más extensos. También se afincaban en la ciudad frecuentes banqueros y grandes comerciantes. Muchos de ellos se retiraban a Jerusalén para gastar allí su capital y también para morir en un lugar santo. Este capital ejercía una doble influencia sobre el comercio. Por una parte, lo atraía a Jerusalén al favorecer las transacciones comerciales. Por otra, creaba posibilidades de venta. Las gentes ricas podían permitirse grandes lujos en vestidos, adornos, etc., y era sobre todo el comercio con países lejanos el que tenía que satisfacer esas necesidades. C. Importancia religiosa. El templo devoró una ingente cantidad de materiales durante los 82 años que aproximadamente duró su construcción. La dignidad de la casa sagrada exigía la mayor suntuosidad y la mejor calidad en los materiales utilizados, como mármoles negros, amarillos y blancos, así como la madera de cedro. Por eso se comprende que en la descripción del comercio de Jerusalén con los países lejanos representa el templo la más importante de las transacciones. Para el culto del templo se exigía también la mejor calidad de madera, vino, aceite, trigo e incienso. Hasta de la India se hacían venir las telas para las vestiduras del sumo sacerdote en el día de la expiación, y las 12 joyas de su pectoral debían ser las piedras más preciosas del mundo. Pero, sobre todo, el culto requería una enorme cantidad de víctimas: toros, terneros, ovejas, cabras y palomas. Todos los días se ofrecían determinadas víctimas como sacrificios públicos de la comunidad. Durante la fiesta de la Pascua se ofrecían diariamente 2 toros, un carnero y 7 corderos como holocausto, y un macho cabrío como sacrificio expiatorio. También se ofrecían diariamente sacrificios privados. Debían ofrecerse para expiar las innumerables transgresiones, exactamente fijadas, que llevaba consigo la contaminación, y con estos sacrificios se recuperaba la pureza legal. En ocasiones especiales se ofrecían verdaderas hecatombes, es decir, cientos de animales para el sacrificio. Durante las fiestas, el número de las víctimas sacrificiales se contaban por millares. En cuanto a esto, podemos considerar la magnitud de estos sacrificios si consideramos que todo el ganado que se encontraba en los alrededores de Jerusalén, en un radio equivalente a la distancia a Migdal Eder, era considerado sin más como destinado a los sacrificios.
Pero lo más importante es que el templo atraía 3 veces al año a Jerusalén a enormes multitudes de peregrinos. Sobre todo en la Pascua acudían judíos de todas partes del mundo. Esas masas tenían que ser alimentadas. Ciertamente, en parte se abastecían con el segundo diezmo, es decir, con el diezmo de todos los productos de la tierra y tal vez también del ganado, que debía ser consumido en Jerusalén, pero el transporte en especie solo era posible para los que vivían en los alrededores próximos a Jerusalén. Los que moraban más lejos se veían obligados a cambiar en dinero los productos para gastarlo después, según lo prescrito, en Jerusalén. Así pues, era el templo sobre todo el que daba importancia al comercio de Jerusalén, a través del tesoro del templo, al que todo judío debía pagar anualmente su cuota. Los judíos del mundo entero contribuían al comercio de Jerusalén. Finalmente, el predominio religioso de la ciudad fue absolutamente decisivo para la atracción que ésta ejercía sobre los extranjeros. Jerusalén era, ante todo, uno de los más importantes centros para la formación religiosa de los judíos. Atraía a los intelectuales de Babilonia y Egipto y la reputación mundial de sus sabios era un reclamo para toda clase de estudiantes. Jerusalén tenía importancia para las más diversas corrientes religiosas. Allí se encontraba el núcleo central de los fariseos. Allí encontramos también a esenios. La expectación religiosa estaba ligada a Jerusalén. Por eso todos los movimientos mesiánicos, muy numerosos en aquella época, tenían sus ojos puestos en Jerusalén. Muchos se establecían en la ciudad para morir en aquel sagrado lugar y ser enterrados allí, donde tendría lugar la resurrección y el juicio final. Pero, sobre todo, en Jerusalén estaba el templo. Jerusalén era la patria del culto judío. Jerusalén se consideraba el lugar de la presencia de Dios sobre la tierra. Allí se iba a orar, pues se creía que la oración llegaba allí más directamente a los oídos de Dios. Allí ofrecían sacrificios el nazareo después del cumplimiento de su voto, y el no judío que quería ser plenamente prosélito, allí era conducida, para el juicio de Dios, la S.O. con acento circunflejo ta, la mujer sospechosa de adulterio. Al templo se llevaban las primicias. En él se purificaban las madres, después de cada parto, por medio del sacrificio prescrito. Allí enviaban los judíos de todo el mundo los impuestos en favor del templo. A él se dirigían, cuando les tocaba, las distintas secciones de sacerdotes, levitas o israelitas. Al templo afluía, 3 veces al año, el judaísmo del mundo entero. Es difícil hacerse una idea de la cuantía de los congregados con motivo de las 3 fiestas anuales, sobre todo en la de la Pascua. Un número aproximado puede ser 125.000 peregrinos para la fiesta de Pascua y unos 50.000 habitantes propios en la ciudad. Es decir, que la afluencia de peregrinos superaba en varias veces el tamaño de la población local. La situación de la ciudad para el comercio, debido a la extensión de la protección militar y a la política colonizadora del Imperio Romano, la zona influida por Siria se extendía más hacia el este que en la actualidad. En Transjordania surgía una floreciente cultura. En efecto, la provincia de Siria, de la que entonces dependía prácticamente Judea, ocupaba, junto con Egipto, el primer puesto en lo concerniente al comercio entre las provincias del Imperio Romano. Debido a estas circunstancias, la situación para el comercio de Jerusalén resultaba favorable. Jerusalén estaba situada en el centro de toda la Judea. Más aún, para los judíos de entonces, Jerusalén era el centro del mundo habitado, el punto central de toda la tierra, y por eso la ciudad era llamada el ombligo del mundo. Además de su situación, la ciudad gozaba también de fáciles comunicaciones marítimas a través de los puertos de Ascalón, Jaffa, Gaza y Ptolemais, y además, distaba aproximadamente igual de todos estos puertos y ocupaba una posición central con respecto a ellos. Sin embargo, Jerusalén no mantenía unas cómodas relaciones comerciales. A pesar de su céntrica situación en una provincia con próspero comercio y favorables comunicaciones marítimas, no se trataba más que de una apartada ciudad de montaña. En las montañas de Judea siempre han existido numerosas cuevas y escondrijos que han sido terreno favorable a la actividad de los salteadores. De hecho, en la época de Jesús se oían constantemente historias de bandoleros que actuaban en los caminos que iban a Jerusalén. El camino de Jericó a la ciudad santa, muy frecuentado y peligroso,
Era llamado la carretera de la sangre. Precisamente es en este camino donde sitúa Jesús la parábola del buen samaritano. El pillaje era algo común en la comarca, aunque existía un tribunal especial que juzgaba los casos de robos y, al mismo tiempo, tomaba medidas policiales contra él mismo. Pero la insuficiencia de comunicaciones de Jerusalén era mucho más grave aún que el peligro de los atracos perpetrados por los bandoleros. Las altas montañas que rodeaban la ciudad la convertían más bien en una fortaleza que en un nudo comercial. No existe en Jerusalén un solo paso que atraviese la línea divisoria de aguas en dirección este-oeste. El más próximo se halla muy al norte. La comunicación de Jerusalén con el oeste, y sobre todo con el este, es difícil y poco cómoda. Jerusalén, por esta razón, no pudo constituir un lugar de paso para los productos de la rica Transjordania, floreciente en aquella época, ni ser el centro comercial para las tribus nómadas del desierto. Por consiguiente, el paso por el Jordán quedó totalmente descartado. Lo mismo sucede con el que, no lejos de la desembocadura del Yabok, establece comunicación con Samaria, Sebaste. Por el Wadi Fará. El principal comercio de Transjordania por el mar cruzaba el Jordán más bien por el sur del lago de Tiberíades, por la ruta entre Gadara y Tiberias, o 20 kilómetros aproximadamente más al sur, por la ruta entre Gadara y Esitópolis, o podía también atravesar el Jordán por el paso situado 12 kilómetros al norte del lago de Genesaret, por el puente de Gibena con acento circunflejo de Yacub, la vía Maris, la antigua ruta de las caravanas que unía Damasco con la llanura de Esdrelón. Una sola vía natural pasaba por los alrededores de Jerusalén, la ruta que iba en dirección norte-sur siguiendo la línea divisoria de las aguas, y que va desde Nablus, Neápolis, Siquén, a Hebrón. Con todo, esta ruta es una de las menos importantes para el comercio de Palestina. Solo tiene importancia para el comercio interior. Todo comercio con países lejanos tenía que aspirar a alcanzar el mar, por lo que esta ruta norte-sur solo tenía valor en el caso de un cruce con una comunicación este-oeste. Pero ahí era precisamente donde la naturaleza no había favorecido a Jerusalén. Sin embargo, a pesar de esta situación geográfica desfavorable para el comercio, tuvo su importancia considerable en los negocios de la zona. El sistema comercial. El grado de desarrollo comercial en que se encontraba Jerusalén en tiempos de Jesús es, en términos generales, el de una economía urbana, o economía de un período en que los bienes pasan directamente del fabricante al consumidor. La profesión de comerciante era muy estimada, incluso había sacerdotes dedicados al comercio, y la familia del sumo sacerdote tenía negocios muy lucrativos. Las mercancías eran transportadas a Jerusalén desde lejos por medio de caravanas de camellos, con frecuencia muy importantes. Para el comercio con las regiones vecinas se empleaban también asnos como bestias de carga. Dado el estado generalmente malo de los caminos, solo se empleaban carros para las pequeñas distancias. Herodes mandó construir 1000 para transportar las piedras destinadas a la construcción del templo. Los productos de los alrededores más próximos eran traídos a la ciudad por los mismos campesinos. La seguridad de los caminos era un problema vital para el comercio. Herodes había procedido enérgicamente contra el bandolerismo entonces reinante. Procuró asegurar la tranquilidad en el interior del territorio y mantener en sus fronteras a las tribus limítrofes del desierto. En las décadas siguientes, el gobierno romano se preocupó también de proteger el comercio. Ya en la época primitiva existía una línea de protección contra las gentes del desierto. Bajo la dominación de Trajano, los romanos emprendieron de nuevo la protección de las fronteras levantando el limes. Una vez en Jerusalén, el comerciante debía satisfacer los derechos del recaudador que había tomado en arriendo la aduana del mercado de la ciudad. Ciertamente, los recaudadores, como se indica en los evangelios, eran en su mayoría judíos. El cobro de derechos era inexorable. Una vez pagada la aduana se vendía el producto en el bazar correspondiente a la mercancía en cuestión. Había varios mercados, de cereales, de frutas y legumbres, de ganado, de madera, etc. Existía un mercado de reses cebadas e incluso había un lugar especial para exposición y venta pública de los esclavos. Allí se exponían y vendían los esclavos. Los vendedores finales atraían a su clientela ponderando la mercancía, y la animaban a comprar haciendo la propaganda a gritos. En el momento de la compra había que prestar gran atención al peso,
pues Jerusalén tenía su propio sistema. En Jerusalén se contaba principalmente por cab, y no, como en otras partes, por décimas. Por lo demás, esta medida del cab tenía claramente un valor especial. La medida superior de capacidad, la sea, era en Jerusalén un quinto mayor que la del desierto, y, en contrapartida, resultaba un sexto menor que la sea de Séforis. Para hacer las cuentas, los comerciantes y peregrinos podían cambiar su dinero en los puestos de los cambistas. Por supuesto, Jerusalén tenía también monedas propias, son los Maa de Jerusalén y los Selah. Sobre las transacciones comerciales, aparte de las prescripciones generales sobre la santificación del sábado y el comercio con los paganos, regían en Jerusalén prescripciones especiales. Sobre todo se vigilaba severamente la importación de reses, carnes y pieles impuras. Los precios en Jerusalén eran especialmente altos, y los terrenos cercanos a Jerusalén eran especialmente caros. La policía del templo se encargaba de garantizar el orden en el comercio. Había encargados, tasadores y vigilantes del mercado. Se establecían dictámenes de los jueces en materia comercial y los sacerdotes tenían amplia jurisdicción para conseguir variar el valor o precio de los productos sacrificiales del templo. Junto al tradicional productor que entregaba directamente su mercancía a los vendedores de los bazares, también había comerciantes ambulantes por Jerusalén que vendían especias. Eran llamados tagere con acento circunflejo harak, o comerciantes de granos tostados. También había grandes comerciantes, se entiende por tales a hombres de negocios que tenían empleados a su servicio y que viajaban. Eran estos, principalmente, los que se servían de la sala de cuentas de Jerusalén. Evidentemente, allí se realizaban también negocios monetarios en gran escala. Se decía que, después de las grandes operaciones, podía suceder allí, al saldar las cuentas, que uno hubiese perdido toda su fortuna. Por eso los comerciantes de Jerusalén prestaban gran atención al momento de las cuentas. No firmaban antes sin saber quiénes eran los cofirmantes. El comercio exterior. En la época de Jesús florecía por todas partes un comercio abundante y Jerusalén, como capital judía, no estaba exento de este florecimiento. Grecia. El influjo de Grecia sobre el comercio de Palestina, bien directamente, bien a través de la cultura helenista en general, fue extraordinariamente grande. Así lo indica el gran número de palabras de origen griego que se usaban, y que se referían a todos los sectores de la vida diaria, pero principalmente al comercio. También se encuentran, aunque en número menor, palabras latinas. En Jerusalén había comerciantes de Atenas y tuvieron relaciones comerciales duraderas e intensas. La más valiosa puerta del templo estaba hecha precisamente de bronce de Corinto, Líbano. De este país procedía la madera tan codiciada con la construyó el templo. La madera de este árbol asomaba por doquier en el edificio santo, especialmente en los artesonados. Sidón. La principal industria de Sidón era la cristalería. Muchas copas y platos provenían de esta ciudad fenicia, incluso los utensilios que se utilizaban en el templo. Tiro. Ya hemos mencionado anteriormente los puestos de pescado que los comerciantes tirios tenían en Jerusalén, en la parte norte de la ciudad. Tiro, al igual que la otra ciudad fenicia, eran populares por la cristalería y por la obtención del tinte de púrpura. La moneda de Jerusalén es evaluada frecuentemente según el valor de la moneda de Tiro, y se dice muchas veces que ambos equivalían a lo mismo. Los esclavos de ambos sexos venían principalmente de Siria a través de Tiro, a veces procedían de más lejos, pasando como mercancía de tránsito por el gran mercado de esclavos de Tiro. La importación de esclavos desempeñó un importante papel. En Jerusalén había un lugar donde se exponían los esclavos a la venta pública. Chipre. Se mantenía un comercio muy fructífero, sobre todo en frutos secos, como los higos, muy apreciados en la ciudad santa. Babilonia. La ciudad mesopotámica suministraba telas preciosas, de jacinto, escarlata, seda y púrpura. Estas telas eran empleadas, por ejemplo, para hacer el velo del santo y la tiara del sumo sacerdote. Las vestiduras del sacerdote en funciones eran de seda, y también se usaba esta materia en la liturgia del día de la expiación, donde entre el sumo sacerdote y el pueblo se extendía un tela de seda. Además, en el templo había un amplio surtido de estas telas para los cortinajes. También se importaban especias de Mesopotamia, Persia. También se mantenían relaciones comerciales con este país. India. Se mantenían fructíferos negocios con este país, sobre todo en el capítulo de los vestidos.
Como ejemplo de este comercio, la tarde del día de la expiación el sumo sacerdote se vestía con telas de la India, Arabia. Las relaciones con este país del sur fueron muy intensas. Los árabes suministraban al país una gran cantidad de aromas, probablemente materias primas para la fabricación en Jerusalén de perfumes, piedras preciosas y oro. Era muy famoso el incienso de Arabia. Los perfumes quemados en el templo procedían de sustancias arábigas. Entre los perfumes que se usaban en el templo tenemos el cinamomo y la caña fístula. También tenían un importante negocio de cobre y hierro. Herodes organizaba en Jerusalén luchas de fieras y para ello era preciso traer del desierto de Arabia leones y otras bestias salvajes. Egipto era un inmenso granero para el resto de países donde a veces había carencias de cereales, como era el caso frecuente de Jerusalén. De la parte oriental del delta del Nilo procedía el lino de Pelusa, con el que se vestía el sumo sacerdote la mañana del día de la expiación. La fabricación de cuerdas provenía de Egipto. En conclusión, el comercio con los países lejanos tuvo gran importancia para Jerusalén. Las necesidades del templo eran fundamentalmente lo que marcaba las importaciones a la ciudad santa. El comercio con las regiones próximas, antes como ahora, el comercio con las regiones próximas tenía que asegurar sobre todo el abastecimiento de la gran ciudad. Los principales víveres que se importaban en Jerusalén eran trigo, aceite, ganado y madera. Judea suministraba aceite o aceitunas, el resto de Palestina, el trigo. El ganado se traía de Transjordania, trigo y harina. La importancia de este cereal hacía depender la existencia de los habitantes de la ciudad. En épocas de penuria escaseaba este producto, que constituía el grueso de las importaciones de víveres. El campo de Jerusalén estaba todo plantado de cantidad de olivos, cereales y leguminosas. Sin embargo, los alrededores de la ciudad no eran muy aptos para el cultivo de cereal, con los alrededores de la ciudad solo cubrían una pequeña proporción de las necesidades de trigo y había que importarlo. La mayor parte del trigo lo suministraba Transjordania. Aurán era el granero de Palestina y Siria. Por eso Herodes se había preocupado de mantener la seguridad de la Transjordania, y gracias a sus medidas empezó a prosperar esta región. También Samaria y Galilea producían trigo. De Samaria se traía trigo, vino, aceite y carne. El trigo de Galilea era considerado en Jerusalén como de primera calidad y, por tanto, utilizable en el templo. Pero, a causa de su transporte por territorio pagano, no se podía utilizar en el templo y solo servía para la población de la ciudad. Respecto al comercio de trigo en Jerusalén, había en la ciudad un mercado de trigo, con transacciones considerables, y la venta de la harina comenzaba inmediatamente después de la ofrenda de la gavilla de presentación el 16 de Nisán. Normalmente, el trigo era traído desde regiones lejanas. Los productos de los alrededores inmediatos eran llevados personalmente al mercado por el pequeño comerciante, pero el transporte desde largas distancias era cuestión de las caravanas. Los grandes comerciantes, no siempre honestos, encontraban en este comercio un campo de actividad particularmente apto para sus negocios. El comercio de trigo en Jerusalén, a pesar de su importancia, no se hacía a la luz del día, sino más bien entre bastidores. En cuanto a la harina para el templo tenía que ser de primera calidad. Era traída de Micmas, al nordeste de Jerusalén, Sanoá, al sudoeste, y a Faraín, al oeste de la llanura de Esdrelón, las dos primeras en la provincia de Judea y la tercera en Galilea, lo cual denota la escrupulosidad que se seguía a la hora de adquirir esta harina. No podía venir de Samaria ni de Perea. Frutas y hortalizas. En tiempos de Jesús los alrededores de Jerusalén eran un espléndido arbolado. Había numerosas plantaciones de olivos, así como de vides. También había palmeras datileras e higueras. Así pues, existían suficientes plantaciones de frutales y legumbres en los alrededores próximos a Jerusalén, y estas plantaciones suministraban legumbres, aceitunas, uvas, higos y garbanzos. Además de estos productos de las proximidades, se traían de fuera, sobre todo de Judea, aceitunas, aceite, y uvas, vino. El vino era usado en las libaciones del templo, y se traía parte de ese vino de Judea y de las demás regiones judías, pero sobre todo de Judea, como de las localidades de Keruaim o Curutim, al norte de Jericó, Atulaim, al norte de Gelgal, Bet-Rima y Bet-Labán, en la montaña, y Kefar Seganá, en la llanura.
Entre los frutos que producía Judea el más importante era sin duda la aceituna. El aceite empleado como ofrenda en el templo proveniente de fuera era traído de Tecoa, en Judea, y de Ragaba, en Perea. En el mercado de frutas y hortalizas de Jerusalén encontramos higos y frutos de sicomoro. Por la Pascua, el mercado proveía de una multitud de alimentos prescritos para los rituales: lechuga, achicoria, berros, cardos, y hierbas amargas. También se vendían condimentos, eneldo, comino, menta y otros, y frutos secos machacados. Con ellos se hacía la mermelada ritual o jarro con acento circunflejo c. Ganado. Se realizaban fuertes importaciones de ganado a Jerusalén. Eran la base de los sacrificios del templo y de la alimentación proteica de los judíos. Los carneros venían de Moab, los corderos de Hebrón, los terneros de Sarón y las palomas de la montaña real o montes de Judea. También venían animales de Arabia y de Transjordania. En conclusión, los montes de Judea suministraban corderos, cabras y palomas. Transjordania, ganado de carne, especialmente carneros, y la llanura costera de Sarón, novillos. Jerusalén tenía varios mercados de animales profanos. A los judíos no les estaba permitido comer carne de cerdo, caballo, mulo, asno, pantera, zorro y liebre, y mercados de ganados para los sacrificios. 1. En primer lugar había un mercado donde se vendía ganado vivo. 2. Había además un mercado de ganado cebado, probablemente mercado de carne. Se vendían allí también gallinas. 3. Además de los mercados de bestias profanas había igualmente mercados de animales para los sacrificios. Sobre el monte de los olivos había 2 cedros. Bajo uno de ellos se encontraban 4 tiendas donde se vendía lo necesario para los sacrificios de purificación: palomas, corderos, carneros, aceite y harina. Bajo el otro se expendían mensualmente 40 seah de pichones para los sacrificios. En Migdal Sabaaya, Migdal de los tintoreros, población próxima a Jerusalén, había 300 tiendas de animales para los sacrificios y 80 tiendas de finos tejidos de lana. En el mismo templo existía un importante comercio de estos animales, así como el de los cambistas de moneda del templo para realizar el pago obligado. Este floreciente comercio del templo estaba mantenido por la familia de Anás. Otras mercancías: piedra, madera, lana, alfarería, y esclavos. 1. En la construcción de las casas se empleaba sobre todo la piedra, que podía ser suministrada desde los alrededores de la ciudad. Las piedras para el altar y para la escalinata que le daba acceso fueron traídas de Bet-Kerem. 2. Se empleaban igualmente madera, sobre todo vigas para la construcción del techo. En aquella época, en que los alrededores de la ciudad estaban mucho más plantados de árboles que hoy, la mayor parte de la madera para la construcción había sido suministrada por las regiones cercanas. Las inmediaciones de la ciudad aseguraban el abastecimiento para madera de fuego. Las ramas de sauce para la fiesta de los tabernáculos se traían de Mosa, al oeste de Jerusalén. La madera también se usó mucho en el templo, como construcción: la madera del cedro del Líbano, la madera de acacia para los utensilios sagrados, y para leña en los sacrificios diarios la madera de higuera, nogal y árboles resinosos como el pino, pues la leña de olivo y vid no era apta para este uso. También había en los alrededores cedros, laureles y cipreses. 3. Las gentes del campo iban a Jerusalén a vender lana, y a veces venían de lejos. 4. La alfarería también se comerciaba en Jerusalén, pero si venía de una población más distante de Modit, unos 27 kilómetros, entonces era tenida como impura. 5. Los esclavos de ambos sexos formaban parte de las mercancías. En Jerusalén había un lugar para su venta. Los viajes a Jerusalén. El viaje a Jerusalén. El movimiento de extranjeros en Jerusalén mostraba grandes variaciones que, sin embargo, permanecían casi constantes en los distintos años. La época de los viajes comenzaba hacia febrero o marzo, lo cual estaba relacionado con el clima. En estos meses terminaba la época de lluvias y solo entonces se podría pensar en viajes. Antes constituían un gran obstáculo los caminos mojados. También Jerusalén veía a la mayoría de los extranjeros durante los meses secos, es decir, de marzo a septiembre aproximadamente. Durante estos meses crecían enormemente el número de extranjeros 3 veces al año, en las fiestas de peregrinación, que reunían a peregrinos de todo el mundo. Las fiestas de Pascua,
de Pentecostés y de los tabernáculos. El punto más alto se alcanzaba todos los años en la Pascua. Una vez pasada la época de las lluvias, cada uno hacía sus preparativos. El comerciante preparaba sus mercancías. El que iba a Jerusalén por motivos religiosos, por ejemplo, a una de las fiestas, aprovechaba la ocasión para llevar a la ciudad santa sus tributos, incluido el segundo diezmo, que era el que tenía que ser consumido en el interior de la ciudad. Estos son los tributos que debían ser llevados a Jerusalén: el impuesto de las 2 dracmas, los bikku con acento circunflejo rim, primicias, aunque, de ordinario, eran enviadas colectivamente a Jerusalén por cada una de las 24 secciones sacerdotales, y el segundo diezmo. Los habitantes judíos de países lejanos, como Mesopotamia, empleaban las caravanas de las fiestas para transportar el dinero del templo. Se llevaba asimismo a Jerusalén la parte correspondiente de la masa panificable, aunque no era necesario, pues se podía entregar al sacerdote del lugar. Pero, en cualquier caso, todo israelita llevaba consigo a Jerusalén, en especie o en dinero, el segundo diezmo. También formaba parte de los preparativos el buscarse una compañía para el camino. En efecto, a causa del bandolerismo reinante, un particular no se atrevía a hacer solo un largo viaje. Para las fiestas se formaban grandes caravanas. Generalmente el viaje se hacía a pie. Evidentemente, el viaje se hacía más corto sobre un asno, pero muy raramente se usaba un medio de locomoción para ir o regresar de Jerusalén. Era costumbre general hacer las peregrinaciones a pie, y además, se consideraba meritorio. Los caminos eran en general malos, mientras el Sanedrín, como primera autoridad nacional, los tuvo a su cuidado. No se hizo gran cosa en este aspecto, pero al ocuparse de ellos los romanos, la situación mejoró bastante. Parece, sin embargo, que la ruta de los peregrinos de Babilonia, que partía de Jerusalén hacia el norte, siempre fue objeto de mayor cuidado. Herodes el Grande se esforzó en lograr su seguridad. Estableció en Batanea al judío de Babilonia Samaris, el cual protegía contra los bandoleros de la Traconite y de las caravanas que venían de Babilonia a las fiestas. Un viaje semejante, máxime si se hacía en una gran caravana, tenía que contar con interrupciones y retrasos. Los que volvían de la fiesta de los tabernáculos, celebrada en el mes de Tisri, debían alcanzar el Éufrates antes de entrado el Marjesbán, el mes siguiente, lo que significa que en medio mes más o menos debían recorrer la nada despreciable distancia de 600 kilómetros, si no querían que les pillasen las primeras lluvias. B. El hospedaje en Jerusalén. Una vez llegados sanos y salvos a Jerusalén, había que buscar albergue. Generalmente no era difícil encontrar alojamiento en uno de los albergues de la ciudad. Toda localidad un poco grande los tenía. Los miembros de las comunidades religiosas, como esenios o fariseos, eran recibidos por sus amigos. Los habitantes de Cirene, de Alejandría, de las provincias de Cilicia y de Asia se alojaban en la hospedería unida a su sinagoga, emplazada sobre el Ofel. Pero en los días de fiesta era muy difícil encontrar alojamiento. Pocos eran los extranjeros que poseían casa propia en Jerusalén. Los príncipes extranjeros de la familia herodiana, que acudían a Jerusalén para las fiestas, habían preparado un alojamiento permanente en el palacio de los Macabeos, situado inmediatamente sobre el Sisto, y los príncipes y princesas de Adiabene en sus palacios construidos sobre la colina oriental. Uno de los 10 milagros que se contaban sobre la ciudad en aquella época era el que todos los fieles encontraban alojamiento sin que jamás uno tuviese que decir a otro: la aglomeración es tan grande, que no encuentro dónde pasar la noche en Jerusalén. Una parte de los peregrinos podía alojarse en la ciudad misma, solo la explanada del templo quedaba excluida como lugar de alojamiento, pero es muy posible que las dependencias del templo ofreciesen alojamiento a los peregrinos. Sin embargo, aún teniendo esto en cuenta, no era posible alojar a todos en el interior de los muros de la ciudad. Otra parte podía alojarse en las localidades vecinas, por ejemplo en Betfagé o Betania. Allí es donde se hospedaba muchas veces Jesús. Pero la mayor parte de los peregrinos tenía que acampar en los alrededores próximos de la ciudad, y no se puede pensar que pasasen las noches al raso porque al menos en la época de Pascua las noches eran bastante frías. La industria del hospedaje vivía casi exclusivamente de los peregrinos. Estos se alojaban las más de las veces en grandes espacios con sitio para las cabalgaduras y bestias de carga. Ahora bien,
Los asistentes a la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos y de la ofrenda de las primicias, estaban obligados a pasar la noche en Jerusalén. La ciudad propiamente dicha no podía cobijar a tal multitud de peregrinos, así que para que éstos pudiesen cumplir esa prescripción se ampliaba tanto el recinto de Jerusalén que incluso comprendía Betfagé, es lo que se llamaba la Gran Jerusalén. Esta concesión no era válida para el octavo día de la fiesta de los tabernáculos y apenas valía cuando se presentaban las primicias. También había una prescripción que prohibía alquilar las casas de Jerusalén, pues eran propiedad común de todo Israel, y ni siquiera las estancias para dormir. Por eso muchos hosteleros obligaban a dejar algún tipo de pago, normalmente pieles, lo cual, a pesar de las prohibiciones, significaba un rentable negocio. C. El movimiento de extranjeros procedentes de países lejanos, Galia y Germania. Las murallas de Jerusalén albergaron a galos y germanos. Formaban parte, sobre todo, de la guardia personal del palacio herodiano, pues eran bien blancos y rubios, algo que llamaba mucho la atención. Primero estuvieron al mando de Herodes, luego de Arquelao, y tras su destitución, de los romanos. Roma. Desde el año 6 después de Cristo, Judea fue una provincia romana. Tenía gobernador romano, soldados romanos y funcionarios romanos. En Jerusalén había una guarnición de tropas auxiliares, es decir, una cohorte miliaria de caballería, cohort miliaria equitata, con 800 hombres de infantería y 4 turmae de 120 jinetes, 30 jinetes cada turmae a las órdenes de un tribuno, un centurión llamado princeps, principal, y otros 9 centuriones más. Este destacamento debía estar repartido entre el palacio de Herodes y la fortaleza Antonia, las dos construcciones que ofrecían más protección. Las relaciones con Roma eran frecuentes. Había romanos que vivían en Jerusalén, en misión oficial las más de las veces. En la guarnición de Jerusalén, por pertenecer la ciudad a una provincia regida por procurador, ni siquiera los oficiales eran romanos. En Cesarea, en cambio, residencia del procurador, se hallaba la cohorte llamada Itálica. Estas tropas acompañaban al procurador cuando éste pasaba allí la fiesta de la Pascua, en la que normalmente estaba presente un destacamento de soldados. De Roma procedían en su mayor parte los libertos, hechos prisioneros en la guerra de Pompeyo y liberados posteriormente. Tenían su propia sinagoga, la sinagoga de los libertos, a la que también acudían gente de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y se alojaban en una hospedería situada adyacente, sobre el monte Ofel. Entre los judíos de Roma y el Sanedrín jerosolamita existían relaciones epistolares constantes, y es más, la gran autoridad judía disponía de medios para llegar a oídos del emperador, pues los judíos de Roma eran bastante ricos y poderosos. Grecia. Encontramos muchos atenienses en Jerusalén. Los asuntos privados, así como los públicos, les proporcionaban la ocasión de establecer relaciones intensas. Chipre. Había chipriotas viviendo en la ciudad. Se trata de judíos provenientes de la isla, Asia Menor. En Asia Menor existía una gran diáspora judía. Por eso había en Jerusalén representantes de todas las regiones de Asia. Las gentes venían de la provincia de Asia, de la isla de Cos, de Galacia, de Pisidia, de Cilicia, los cuales tenían una sinagoga propia en la ciudad, y de Capadocia, Mesopotamia. Entre esta región y Jerusalén había un considerable trato. Algunos sumos sacerdotes fueron de Babilonia, Ananel, entre el 37 al 36 a.C. y otra vez en el 34 a.C., el conocido Hillel era de Babilonia. Muchos peregrinos de Mesopotamia que venían a las fiestas se reunían por millares en Nearda y Nísibe. Allí recogían el dinero ofrecido al templo por la comunidad de Mesopotamia, y partían luego juntos para Jerusalén. Imperio parto. Los reyes y reinas de Adia Bene dependían de los partos, y tenían estrecho contacto con Jerusalén. Monobaso, la reina Helena y la princesa Grapte tenían allí palacios. Siria. Entre todos los países no palestinos era Siria el país que proporcionalmente tenía mayor número de judíos. De hecho, entre Siria y Palestina existían muchos contactos. Antioquía y Damasco estaban llenas de judíos que se encaminaban todos los años para alguna fiesta. Los habitantes de Palmira también eran en parte judíos. También eran famosas las prostitutas sirias, pues tenían buen cuerpo,
sobre todo nalgas, y sus movimientos pélvicos en el coito eran muy apetecibles por los buscadores de placeres carnales. Arabia, reino nabateo. Los contactos entre judíos y árabes eran mucho más intensos si cabe, porque la realeza judía de tiempos de Jesús, la familia herodiana, estaba emparentada con sus vecinos del sur. Los viajes de judíos a estas tierras y viceversa eran muy frecuentes. Egipto, con su gran colonia judía, desempeñó un gran papel en el movimiento de extranjeros de Jerusalén. Los egipcios que vivían en Jerusalén, junto con otros helenistas, estaban ligados a una misma sinagoga, llamada a veces Sinagoga de los Alejandrinos. Varios sumos sacerdotes provenían de Alejandría, Simón hijo de Boetos, así como otros 7 representantes de esta familia. Allí vivió el gran filósofo y teólogo Filón. En Leontópolis, Onías había edificado un templo que trataba de poner en entredicho el de Jerusalén, y que gozó de cierta consideración en tiempo de Jesús. Sin embargo, para todo judío de Egipto, Jerusalén era sin duda el auténtico centro religioso. Ejemplo de la gran relación entre Egipto y Jerusalén, un supuesto Mesías egipcio formó tiempo después de la muerte de Jesús una multitud en torno suyo y prometía el cumplimiento de las profecías. Quería mostrar a sus seguidores el derrumbamiento de las murallas de la ciudad desde el Monte de los Olivos. Otro ejemplo, durante una huelga de los fabricantes de perfumes para el templo se intentaron traer artesanos alejandrinos, pero la tentativa fracasó, porque no tenían experiencia. Cirene. Había muchos judíos también provenientes de esta provincia. Compartían incluso con otras gentes la llamada Sinagoga de los Libertos, la que tenía una hospedería adyacente. Etiopía. Incluso de esta remota región venían judíos. Los etíopes de entonces era un pueblo pujante que gozaba de buenas comunicaciones y llegaban a Jerusalén con facilidad. El movimiento de extranjeros procedentes de regiones próximas. El mayor número de forasteros los proporcionó siempre el movimiento interior de Palestina. El comercio de la ciudad atraía principalmente a los habitantes de los alrededores más inmediatos. En general estaba más ligada Judea a Jerusalén que el resto de Palestina. El país fue dividido por los romanos en 11 toparquías judías, apoyándose sin duda en la división de Palestina en 24 distritos sacerdotales. Dichas toparquías acudían a Jerusalén a satisfacer sus impuestos. Las medidas policiales relativas a Judea recaían en parte sobre los hombros de las autoridades de Jerusalén y de la guardia del templo que estaba a su disposición. En ciertos casos, los tribunales de la provincia de Judea solicitaban una decisión de Jerusalén. Los casos especialmente difíciles se llevaban ante el Sanedrín, que hacía de tribunal supremo. En los casos dudosos, iba a Jerusalén el escriba del lugar en busca de información. También en el culto de Jerusalén participaba más intensamente la provincia de Judea que el resto de Palestina. Solo algunos habitantes más próximos a la ciudad podían ir al santuario a adorar en sábado. Los testigos que anunciaban la aparición de la luna nueva a la comisión competente, compuesta por sacerdotes, eran de la ciudad o al menos de sus alrededores más próximos. La mayor parte de los sacerdotes vivían en Judea. Los galileos no conocían la costumbre de ofrecer algo a los sacerdotes, pues apenas vivían entre ellos. Sin embargo, no todos los sacerdotes de Judea vivían en Jerusalén, pero, sobre todo la provincia de Judea, debido a su menor distancia, tuvo la posibilidad de ser más representada en las peregrinaciones. Era importante en peregrinos Lidda. A medida que aumentaban las distancias, el comercio se realizaba cada vez más por medio de caravanas y mayoristas, así que la participación de las restantes regiones de Palestina en el movimiento de Jerusalén se debía más bien a los deberes religiosos que al comercio. Solo constituían una excepción los samaritanos, pues su culto se centralizaba en el Garizim. Por tanto, su interés por Jerusalén, de haberlo, era estrictamente comercial. En los tiempos de exaltación nacional crecía enormemente el número de peregrinos a las fiestas. La reunión de multitudes en Jerusalén revestía también importancia política. Fueron motivos políticos los que congregaron en la ciudad, el año 6 después de Cristo, a una innumerable multitud de judíos armados procedentes de Galilea, Idumea, Perea y sobre todo de Judea, para protestar contra los abusos de Arquelao. Todo movimiento mesiánico debía esforzarse por alcanzar Jerusalén. El foco principal de las corrientes antirromanas y mesiánicas era Galilea. Pilato actuó contra los peregrinos de una Pascua,
Fue en Jerusalén donde se maquinó el partido zelotista, que luego se extendió con éxito a Galilea durante el año 6 y 7 después de Cristo, haciéndose Judá con el mando de esta zona. Las peregrinaciones a las fiestas de Jerusalén constituían para estos movimientos un lazo de unión con la ciudad santa.